Muy buenas tardes. En este video les voy a compartir un poco sobre la responsabilidad civil extracontractual del Estado. Este tipo de responsabilidad tiene dos tipos de imputación, la falla en el servicio y la responsabilidad objetiva. Inicialmente vamos a explicar la falla en el servicio. La falla en el servicio es también llamada como la responsabilidad subjetiva, es decir, cuando hay culpa en la actuación de la administración. Hay algunos casos, por ejemplo, una extralimitación de sus funciones, un retardo en el cumplimiento injustificado de sus obligaciones, las obligaciones cumplidas de una forma tardía o defectuosa y por el incumplimiento de las obligaciones que están a cargo del Estado. La falla en el servicio se divide en cuatro tipos de fallas. Tenemos la falla por retardo, que es cuando hay una obligación legal y reglamentaria en donde se le atribuye un tiempo determinado y razonable para el cumplimiento de sus funciones para el órgano estatal. Tenemos la falla por omisión. En esta se requiere que haya una absoluta ausencia de la acción o del funcionamiento de la entidad del Estado en el cumplimiento de sus funciones, de esas que le corresponden por mandato legal. La jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo lo ha dividido en dos tipos de fallas por omisión, laxas y de sentido estricto. Entendamos que las laxas son cuando hay una negligencia u olvido en los deberes de cuidado que debe haberse cumplido con el objeto de evitar pues ese mal resultado. Y las de sentido estricto se refieren a ese incumplimiento del deber legal, es decir, la omisión de ejecutar ese cumplimiento que tienen establecido por la norma. Este tipo de responsabilidad no es solamente funcional, porque entendamos que la entidad estatal debe tener un conocimiento de su actuación correspondiente jurídicamente y que no hizo lo que estuviera a su alcance para cumplir con lo establecido y evitar ese daño. En tercer lugar, tenemos la falla por defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia. Bueno, el mismo nombre lo indica, básicamente son todas las fallas e irregularidades que provoca la prestación de un mal servicio a cargo de la Administración. También coincide en algunas ocasiones con la comisión de delitos por parte de sus agentes. El autor Wilson Ruiz Orejuela establece en este tipo de falla mucho un ejemplo en el que una niña en el sur de Bogotá se acerca a una estación de policía buscando a su padre, que es miembro de esta institución, y es afectada ya que un oficial activo la asesina y la viola en uno de los baños de esta institución. Entonces, en este caso hubo como un abuso de la confianza que él como autoridad nos da a nosotros como sociedad. Entonces allí había una responsabilidad por un defectuoso funcionamiento, por un delito cometido por uno de sus agentes del Estado. Como cuarto punto tenemos la falla probada o reiteración de los títulos de imputación. Bueno, este básicamente se refiere como al método más tradicional de la responsabilidad, en donde nos indica que quien está interesado debe demostrar los elementos para que se configure este tipo de responsabilidad. Recordemos en el inicio del video que nos recuerdan cuáles son estos elementos, en donde está la falla o conducta, el daño o perjuicio y el nexo causal entre los dos primeros. Bien, ahora continuaremos con la responsabilidad objetiva. Tomando en cuenta que esta existe desde mucho antes de la Constitución del 91, porque pues se resolvieron dos casos desde 1945 con este tipo de responsabilidad, es una responsabilidad de mucha importancia. Lo determinante aquí es la magnitud del riesgo y su carácter permisible. Hay que resaltar que no toda responsabilidad es de riesgo, es riesgosa, es más, este tipo de responsabilidad objetiva es más preventiva y más eficaz que la falla en el servicio. La responsabilidad objetiva también se divide en cuatro tipos de responsabilidad. En la inicial tenemos el daño especial. Este daño parte de un principio del derecho moderno, como es la igualdad del ciudadano frente a las cargas del Estado, frente a las cargas públicas. Es decir, el ciudadano no tiene por qué soportar cargas que no le corresponden, cuando a quien le corresponden es al Estado. En el segundo tipo de daño, de responsabilidad objetiva, tenemos el riesgo excepcional.
Este ha sido dirigido por la jurisdicción administrativa a los eventos de actividades riesgosas, entre las que están el uso de armas de dotación oficial, la conducción de vehículos, las redes de energía eléctrica, atentados terroristas que vayan dirigidos a servidores públicos, instalaciones militares que estén ubicados cerca de bienes o de particulares, la ejecución de determinadas obras públicas. Bueno, ante un caso de responsabilidad objetiva por riesgo excepcional, la jurisprudencia ha señalado que para la prueba de los elementos de responsabilidad se debe tener en cuenta la ocurrencia del hecho vinculado al ejercicio de la actividad riesgosa. Entonces, en este caso, no tiene por qué probar la calificación de la conducta subjetiva. Por lo demás, los elementos como el daño que debe ser cierto, particular, anormal y el nexo causal. Este se puede demostrar de una manera adecuada, ya sea directa por los medios probatorios que se demuestren pues por sí mismos, o indirecta mediante indicios. En el daño especial y el riesgo excepcional, el Estado solo podrá exonerarse si demuestra durante el litigio que el daño fue culpa exclusiva de la víctima, de un tercero o por fuerza mayor. Es decir, que en ningún caso podrá alegarse un caso fortuito como un eximiente de esta responsabilidad. En tercer lugar, tenemos la ocupación del inmueble. Bueno, este no es más que las situaciones en las que el Estado debe responder porque daña u ocupa un bien inmueble por motivos de trabajos públicos. Bueno, en el cuarto tipo de responsabilidad objetiva encontramos la acción in reverso. Básicamente este tipo de responsabilidad se refiere al enriquecimiento sin justa causa. Se fundamenta legal y constitucionalmente en la responsabilidad patrimonial del Estado. Para que proceda este tipo de acción tiene que cumplir con 5 requisitos. Tenemos un enriquecimiento por la parte beneficiada, un correlativo empobrecimiento por la parte afectada, una relación de causalidad, la ausencia de una causa jurídica y la subsidiariedad del actio in reverso. Básicamente esto se basa en el principio constitucional de la buena fe, porque recordemos que esta se presume. Es decir, que este se ve afectado cuando el Estado se lucra de una obra, de un servicio o de una labor en la que un particular trabaja. Es esencialmente compensatoria, pero esta compensación solamente se dará por el monto del enriquecimiento. Se hace mediante el medio de control de la reparación directa. Voy a hacer una aclaración en este momento en el que, muy aparte, porque ya estamos terminando entonces los sistemas de imputación, en el que el Consejo de Estado ha establecido que el juez contencioso está en la libertad de configurar la imputación de la responsabilidad para los casos en los que el ciudadano haya el hecho erróneamente bajo un sistema de imputación equivocado. Esto se llama el principio iuri nui curia. Bueno, el daño. Recordemos que sin daño no hay ninguna responsabilidad. A este se le ha denominado como el elemento primordial y determinante de la responsabilidad civil. Debe tener las siguientes características para que se configure. Debe ser cierto, concreto, determinado, personal. Debe ser actual o futuro, pero en ningún caso puede ser hipotético y que afecte a quien reclama la indemnización. La doctrina francesa ha señalado el daño como un hecho que atenta contra la integridad de un bien o una persona. Es importante diferenciar el daño, el concepto del daño, del perjuicio, porque el perjuicio es la consecuencia subjetiva de ese daño y por tanto por ese perjuicio se da una compensación al daño al patrimonio, es decir que el perjuicio es subsiguiente del daño. Eso tiene un valor muy importante al momento de establecer una demanda administrativa. Bueno, entonces, ¿qué sería el daño antijurídico?
El daño antijurídico es el daño como fundamento esencial de toda responsabilidad civil extracontractual del Estado que no se encuentre contemplado en la ley, porque sería una carga más para el ciudadano. Destaquemos que no todo daño puede exigir una indemnización, como son los impuestos, servir como testigo electoral, infringir la ley. Bueno, encontremos que todos estos se encuentran tipificados, de modo que hay que buscar un equilibrio entre el bien colectivo y las cargas que no debe soportar un ciudadano. El daño se rige por un principio de reparación integral, es decir, que no solo se limita al patrimonio económico, también hay otras medidas. Por tanto, existe una tipología de daño entre las que encontramos dos tipos, que sería la extrapatrimonial o inmaterial, en la que podamos encontrar el daño moral, el daño a la vida en relación, la alteración de las condiciones de vida o existencia y el daño a la salud. Por otra parte, tenemos el daño material. Estos son los que atentan contra los intereses económicos y tienen que ser medibles y cuantificables en dinero, como entendemos el lucro cesante y el daño emergente. Bueno, entendiendo todos los sistemas de imputación y lo que se configura como daño, entonces ahora pasamos a conocer cuáles son las responsabilidades que le atribuye la ley para ejecutar mediante todo lo que anteriormente se ha mencionado. Bueno, vamos a iniciar hablando de la responsabilidad ambiental. Para abordar este tema, primero debemos conocer qué se entiende por daño ambiental o ecológico. Y esta no es más que la lesión ambiental de todo lo que impida el disfrute del ambiente sano o las alteraciones nocivas que afecten el interés colectivo o el patrimonio común, que afecte la conservación y la gestión del medio ambiente. Las infracciones en esta materia son definidas como toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales y Renovables, el Decreto 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y todos los demás actos administrativos y actuaciones legales pertinentes al medio ambiente. Mediante la Ley 1333 de 2009, el Estado se ha configurado como el titular de todo procedimiento sancionatorio ambiental. Por tanto, tiene la potestad sancionatoria en materia ambiental, ejerciendo toda esta a través del Ministerio de Medio Ambiente y otros organismos descentralizados de la estructura nacional con el fin de cumplir las labores del Estado, como es la protección. Su deber de protección que tiene constitucionalmente. Estas se pueden ejecutar a través de las diferentes acciones constitucionales y esta responsabilidad la encontramos contemplada en el artículo 82 también de la Constitución Política del 91, donde se le atribuyen también toda la protección por el espacio público. La responsabilidad médica estatal. Este tipo de responsabilidad se estipula bajo el sistema de responsabilidad objetiva, aunque también se le establece pues una tesis de la falla del servicio del régimen subjetivo de la falla probada. ¿Por qué? Pues recordemos que el ejercicio de la medicina implica como una pericia y un cuidado, atribuyendo pues todos los elementos como profesional, tanto cognitivos como éticos, tratando de procurar pues siempre el mejor resultado, aunque no podemos olvidar que esta profesión es una profesión de medios más no de resultados. En esta materia no solamente pues se refiere al procedimiento médico, sino también a los actos previos asociados a ese dicho procedimiento, es decir, que los actos que sean concurrentes o posteriores a este acto también pueden generar un tipo de responsabilidad. Para los casos de responsabilidad obstétrica o por eventos infecciosos, para este sí se aplica la tesis de la responsabilidad objetiva, pues la víctima solo debe probar que adquirió la infección dentro del centro hospitalario y pues de allí cualquier consecuencia que se haya desprendido pues de ese evento, ya que solo se exonera ante circunstancias extrañas, casos de fuerza mayor o hecho exclusivo de la víctima o de un tercero. Entre las responsabilidades importantes a resaltar de este campo profesional está el consentimiento informado y la historia clínica.
La primera, es decir, el consentimiento informado, consiste en el deber legal de informar todas las implicaciones que tiene y los riesgos que va a llevar el paciente. Esta obligación de informar presenta una garantía del derecho de información y pues otros derechos personalísimos. La segunda, que en este caso sería la historia clínica, tiene una importancia vital, pues toda información debe consignarse simultánea o inmediatamente después de cada acto médico. Desatender esta obligación se constituye como una sanción disciplinaria por una omisión o en un evento pues en un evento de resultados no satisfactorios podría terminar incluso en una condena judicial. Es decir, que la historia clínica constituye una prueba reina para el momento de conocer la evolución que tuvo el paciente. Este nivel de importancia hace que no sea facultad exclusiva del médico o el personal médico diligenciarlo, ya que también se constituye pues como un principio de ética para la profesión de ellos. Entonces se entendería como una omisión, también la modificación, la alteración o el ocultamiento de este tipo de documento. Desde el año 2008 la Corte Constitucional levantó la reserva de este documento, por tanto desde allí cualquier persona que tenga algún parentesco familiar o de afinidad del fallecido puede solicitarlo. Bien, y por último, pues entonces les voy a compartir sobre la responsabilidad del Estado legislador. Las ramas del poder público, judicial y ejecutivo son reconocidas como autoridades públicas, pero entonces ¿por qué la legislativa no? Pues entre muchos otros argumentos está la de la soberanía, pues ya que no se puede limitar la facultad al pueblo de autorregularse. Por tanto, pues hay una cláusula general donde el Estado responde patrimonialmente por los hechos, acciones u omisiones imputables según el artículo 90 de la Constitución Política del 98. La reparación del daño antijurídico radica en la causación de un daño por la acción u omisión que el particular no está en la obligación de soportar. Por tanto, hay unos supuestos de responsabilidad que se encuentran en la sentencia C038 del 2006 por el magistrado ponente Humberto Sierra Porto, donde se consagró la exequibilidad del artículo 86 del Código Contencioso Administrativo que trata sobre la reparación directa. La omisión legislativa hace referencia al incumplimiento por parte del legislador y su deber de legislar. Las omisiones pueden ser de dos clases, absolutas o relativas. Entendamos las absolutas, que tratan del incumplimiento por parte del legislador, de la obligación constitucional de expedir una regulación específica, es decir, una total inactividad por parte del Congreso y pues por ende supone total ausencia de un texto o algún precepto legal. Mientras que en la relativa supone toda la actividad del legislador, pero de una forma incompleta o defectuosa, lo que vulnera el derecho a la igualdad, al debido proceso, a la defensa, entre muchos otros. La Corte Constitucional se ha declarado competente para conocer, pero solamente ante omisiones relativas. El Consejo de Estado orientó esta responsabilidad bajo una tesis del daño especial, fundamentándose en el desequilibrio de la ley. En cuanto a la confianza legítima, pues se supone que el administrado cuenta con una expectativa de X situación jurídica, ejemplo, y pues que con esta obviamente no se va a cambiar de manera repentina, ya que no se trata pues de un derecho adquirido. Entonces no tendría como una razón para generar un cambio a la legislación. No hay reproche o cuestionamiento en una actividad desplegada por la entidad pública. Lo que sí ocurre es que se trata de un costo social, por lo tanto esta orden constitucional lo que supone es un medio para garantizar los derechos de los ciudadanos.